Up. Bueno, entonces, buenos días a ustedes tres. Solamente para empezar, puse la pequeña práctica de sísmica no este fin de semana, pero el próximo fin de semana, en la mañana del sábado. Entonces, el sábado 20 de las 9 hasta que terminemos de ver un poco el uso de unos instrumentos. Entonces, voy a poner un anuncio en el bloque neón. Vamos a usar unos acelerómetros porque el equipo de sísmica convencional que tiene el departamento de ingeniería básicamente está en reparación, entonces ahora no lo tenemos en la universidad. Pero bueno, vamos a ver un poco cómo se hace con acelerómetros, entonces. Bueno, entonces, la última vez hablábamos de este mapeo que podemos hacer usando los, los patrones que vemos dentro de los perfiles sísmicos. Con esta clasificación ABC, por ejemplo, hay otras maneras de hacerlo. También unas que son menos manuales, que usan, por ejemplo, las formas de ondas directamente y una etapa de clustering para hacer este tipo de procesamiento también. Pero entonces el resultado es similar, entre comillas. Se usan para hacer esta slide con, por ejemplo, saber cuál parte era como cuenca, cuál parte era más costa y hacer como después, bueno, operaciones con estas interpretaciones. Bueno, aquí por ejemplo un corte de lo que podemos reconstruir con la clasificación que hemos visto justo antes. Entonces, ahora vamos a hablar un poco de los atributos. De unos de los atributos hay como, no sé, 50, 100 diferentes atributos, aunque hay unos que se usan más que otros. Entonces, aquí solamente tenemos el corte de tiempo, que entonces corresponde a estas time slices, que corresponden a estas, ¿dónde hay pointer? Ok. Estas, como esos planos que vemos aquí, en inline, que va entonces en la dirección de adquisición, y los crosslines que van como perpendicularmente a la dirección de adquisición. Entonces, aquí tenemos unas pequeñas definiciones. El atributo sísmico es cualquier medida que podemos hacer sobre los datos sísmicos. Entonces, podemos, por ejemplo, usar la amplitud normal, la amplitud promedia, la amplitud máxima, la amplitud mínima, la mediana, el primer cuartil, el segundo cuartil, todo esto puede ser como atributos. Podemos usar la fase, por ejemplo, o la frecuencia de una parte más grande, de la frecuencia promedia, la frecuencia máxima, mínima, dominante, mediana, dentro de todo eso es posible. Aquí ponen también la polaridad, entonces la polaridad también puede ser un atributo, puede ser un tipo de undícula también. Entonces hay como muchas
posibilidades de definición de atributos. ¿Por qué es interesante? Es interesante porque hay unos atributos que se pueden correlacionar con propiedades interesantes. Por ejemplo, el espesor de las capas, por ejemplo, si hay gas o si no hay gas dentro de la capa arriba o por debajo, la propiedad, sencillamente así la propiedad de las capas. Entonces es muy interesante. Hay que encontrar cuál atributo es el más útil en cada caso. Entonces, aquí hay unos atributos que se pueden definir para una traza como esta, o también usando un conjunto de trazas en lugar de usar solamente una. Entonces, por ejemplo, para uno de los atributos de multitrazas, entonces puede ser un tipo de coherencia. Así que vamos a definir de una traza a la otra traza. ¿Se acuerdan de cuando vimos la definición de las fallas? Después les mostré una imagen donde las discontinuidades fueron encontradas automáticamente usando un atributo tipo coherencia que hacemos eso, y entonces, se puede hacer automáticamente y usar como por ejemplo encontrar las fallas dentro de un perfil o de un cubo sísmico. Aquí, por ejemplo, una de las medidas de coherencia es esta semblanza que hemos visto entre trazas y sobre una ventana de tiempo. Entonces, estos dos parámetros se necesitan definir antes de mandar el código a hacer el cálculo. Se puede usar, puede como intentar múltiples veces hasta encontrar lo que funciona mejor. Pero la idea es de también para estas cosas de coherencias, de intentar con una serie de dips, de abusamientos diferentes, y de encontrar el máximo de coherencia entonces para todos estos abusamientos, porque si hay una coherencia lateral, en muchos casos hay como cambios debido al abusamiento de las capas, y entonces lo importante es de tener el máximo, no solamente como horizontalmente o verticalmente. Entonces hay que hacer este pequeño procesamiento también. Y después, bueno, uno recompila todas estas medidas para todo el perfil y, o todo el cubo sísmico, y uno mira el resultado. Por ejemplo, en este caso, aquí tenemos nuestro, bueno, time slice normal. De una vez vemos que hay diferentes fallas, así, aquí, aquí, y entonces podemos usar un tratamiento de datos tipo coherencia para encontrar estas fallas más fácilmente y más rápidamente. Entonces, aquí las vemos, por ejemplo, en esta parte, o en esta parte, por ejemplo, aquí también. Bueno, normalmente funciona relativamente bien para este tipo de aplicación. Aquí hay otro ejemplo. Entonces tenemos dos, son perfiles, entonces son secciones en tiempo
pero entonces hacia la profundidad de dos lugares diferentes y entonces aquí vemos estructuras. No sé si me pueden decir un poco lo que ven sobre esos dos ejemplos. ¿Cuáles estructuras ven en estos dos ejemplos? Bueno, Juan Pablo, Juliana, Sergio, no están muchos, entonces, ¿alguien tiene una idea? Sí, entonces a la izquierda, de hecho, sí hay una falla, hay más de una falla, de hecho, pero bien, entonces tenemos al menos estas tres cosas así. ¿Qué más podemos ver aparte de fallas? ¿Y qué podemos ver en la otra imagen a la derecha? Sí, hay como un tipo de allá. Entonces, es algo especial de pronto, es algo como un reservorio, sí. ¿Qué más pueden ver en estas imágenes? Si hay como un tipo de reservorio, de pronto hay una estructura asociada con el reservorio. No sé si la ven o no. Sí, sí, sí. En ambos imágenes tenemos pliegues. Sí, hay como imaginar un poco lo que vemos. En la imagen de la izquierda, entonces, no estoy muy bueno para dibujar así, pero hay como capas así en la más superficie. También tenemos capas de este estilo en el otro lado. ¿Sí? No sé si ahora se ve un poco mejor. Entonces hay un pliegue anticlinal y poco inclinal hacia el otro lado. Eh, en, eh, en esta imagen que tenemos aquí. Ok, bueno, es que no puedo hacer otra cosa. Entonces, puf, puf, pero ¿veías el pointer? Sí, em, bueno. Cuando con todos los dibujos, alguien puede como, voy a ver si puedo como hacer un copiar, pegar en esta parte aquí para mostrar. Y entonces, a la derecha, como lo mencionas, hay esta parte interesante con amplitudes altas que de pronto corresponden a un área especial con un reservorio, una acumulación de fluidos. También se ve como un alineamiento así, y entonces
aquí yo pienso que hay un tipo de falla también. En esta parte yo pienso que hay también al otro lado otra falla que entonces llamarían antitéticas. Y como lo que mencionaba, en la mitad un tipo de anticlinal así en esta parte, que va más o menos hasta este nivel que tenemos aquí, la parte más arriba, entonces es un poco deformada, pero no tanto. Bueno, voy a ver si es fácil hacer como copiar, pegar así. Chum, chum, chum. Hop, a ver. Entonces, chuc, chuc, hop, puf, puf. Aquí, ¿dónde está? Bueno, hop. Bueno, así. Así puedes ver un poco lo que puse en los dibujos que puse aquí. Entonces, bueno, son como estos atributos de coherencia son interesantes. Cuando hay como una buena coherencia o no hay mucha coherencia, entonces los dos se pueden usar para encontrar diferentes objetos como estos, por ejemplo. Aquí puse otro que se usa mucho para encontrar estas discontinuidades. Son entonces las derivadas, entonces la primera o la segunda, dependiendo. Y entonces, cuando por ejemplo tenemos una primitiva que corresponde a un cambio, entonces como la azul, la curva azul, la derivada nos muestra algo que tiene una buena definición, es una gaussiana básicamente, pero con diferentes anchos. Así, lo más abrupto es la variación. Um, la más aguda va a ser nuestra derivada. Entonces es interesante de calcular las derivadas en este caso también. Aquí tenemos otro ejemplo. Aquí tenemos diferentes. Imaginamos que tenemos un área grande con, no sé, un cubo 3D sísmico en lo cual queremos caracterizar, por ejemplo, el espesor promedio de unas capas. Entonces, para eso tenemos unos datos que nos dan la verdad, entre comillas, son los datos de pozos aquí. Entonces los tenemos aquí. Tenemos, por ejemplo, la velocidad de VP o la densidad y sabemos dónde tenemos arena y dónde tenemos pizarra. Entonces, up, tenemos diferentes cosas así. Y a la misma vez tenemos los datos sísmicos que corresponden a esos pozos. Entonces, son estas trazas sísmicas que vemos como el lado de cada uno de los perfiles de pozos. Entonces la idea ahora sería de encontrar cuál atributo sísmico nos permitiría hacer como un tipo de predicción desde un parámetro hasta el otro parámetro que es el espesor promedio
de las arenas. Entonces, uno, por ejemplo, puede usar diferentes métodos. El más simple sería de usar, por ejemplo, la duración entre picos. Entonces, el máximo de duración, el máximo, el promedio de duración, el mínimo de duración, o por ejemplo se podría usar la amplitud, entonces la amplitud máxima, la amplitud promedia, la amplitud mínima, y ver un poco cómo se distribuyen estas medidas en comparación con el espesor promedio de la arena en mis diferentes, ¿cómo se dice? Pozos, básicamente. Aquí veo que pusieron FFT, eso es un pequeño error, debe ser FT para fit. Entonces, no sé si me pueden decir cuál atributo sísmico van a usar para predecir el espesor promedio de mis arenas. No sé si lo ven aquí. Bueno, alguien usaría otro atributo o el mismo. Bueno, entonces, ok, la duración mínima. En este caso, la idea es de encontrar un tipo de correlación entre un atributo y el parámetro que queremos predecir. Entonces, en este caso, en este caso, el mejor atributo es la amplitud positiva promedio. No sé si ven aquí, el atributo que está como en la segunda línea de la columna amplitud. Y entonces vemos que hay una muy buena correlación entre um, el espesor promedio de mis arenas y la amplitud positiva, la amplitud, el amplitud promedio, entonces, que cambia como con las líneas. Entonces, es como cuando hacemos este tipo de trabajo, es lo que estamos buscando, un parámetro que tenga una muy buena correlación en su variación con la variación de espesor promedio en este caso. Entonces, eso es un poco el método casero, ¿sí? Hacer como este tipo de correlación y obtener un R cuadrado que sea lo más alto posible.
Pero entonces, obviamente, los métodos de Machine Learning, los métodos de clustering, no sé si han escuchado de métodos tipo K-means o de Self-Organizing Maps, por ejemplo, son estos métodos que se pueden usar para encontrar estas correlaciones, explorando una cantidad de dimensiones más importantes. Entonces, por ejemplo, necesitas un poco de este parámetro con un poco más del otro parámetro para predecir el tercero parámetro. Entonces, con eso obtenemos buenos resultados más complicados, pero a la vez maneras de predecir nuestros parámetros más, con más confianza, básicamente. Y a veces no tenemos correlaciones tan sencillas, entonces hay que buscar con esos métodos más avanzados. Pero bueno, tenemos una correlación buena en este caso entre la amplitud y el espesor promedio. Entonces, ahora yo voy a usar la amplitud, por ejemplo, a lo largo de todo mi time slice o todo mi horizonte, y yo voy a hacer este tipo de predicción usando mis amplitudes y así poder como mapear el espesor promedio de mi arena en todo mi horizonte, por ejemplo. Entonces, es uno de los usos interesantes de los atributos sísmicos también. Aquí tienen como otros atributos. Entonces, tenemos de nuevo la amplitud, pero también la curvatura, que sea positiva, negativa. Entonces, para sobre un time slice o un horizonte. Aquí tenemos la fase también, otro indicador que utiliza diferentes atributos para hacer una predicción sobre la posición de capas y de sus espesores. Aquí tenemos otro atributo que es de frecuencia. Es una medida especial de las frecuencias. Pienso que es la frecuencia de los 80% de todas las frecuencias. Tenemos un perfil, calculamos el atributo y lo superimponemos. Y básicamente, por ejemplo, nos muestran la posición de los canales dentro de esta sección. Aquí tenemos otro, este es usando diferentes amplitudes para diferentes frecuencias. Por ejemplo, vemos que la frecuencia de 40 Hz delinea muy bien la posición de un canal que tenemos a través de de nuestros datos, una time slice en este caso. También tenemos un poco, con una definición un poco menor, la posición de una falla. Aquí se puede ver de pronto un poco mejor con la frecuencia a 60 Hz. Entonces, de nuevo, usamos diferentes medidas que podemos hacer sobre los datos para encontrar diferentes objetos interesantes en nuestros datos completos. Aquí puse una sección de velocidad. No es como aquí donde vamos a ver un atributo, pero la velocidad como tal puede ser también un atributo sísmico. Entonces, por eso la puse aquí en la presentación. Bueno, yo no sé si escucharon de lo que llamamos el Seismic Two-Well Tide. Entonces, aquí en español no sé si se usa mucho, pero entonces la traducción sería sísmica empatada con datos de pozo. Entonces,
Es algo muy importante para comprobar que lo que tenemos en la sísmica y lo que tenemos en realidad eh, corresponde bien con los datos del pozo y también para hacer una conversión de tiempo a profundidad que sea muy buena. Entonces, lo que necesitamos son todo lo que necesitamos para generar un sismograma sintético. Entonces, necesitamos densidades y velocidad de las ondas P. Así. Eso los podemos obtener relativamente sencillamente desde los datos de pozo. También se puede usar un perfil sísmico vertical en lugar de los dos demás, pero pienso que se usa más con los registros de los pozos. Y entonces vamos a generar un sismograma sintético que vamos a comparar con la traza sísmica de nuestro perfil que está en el mismo lugar que el pozo. Entonces, ¿por qué lo estamos haciendo? Entonces, aquí tengo como las dos características de los dos diferentes tipos de datos. Pueden como mirar después, pienso que no es lo principal aquí. Entonces, ustedes ya saben cómo hacemos estos sismogramas sintéticos, lo hicieron en el lab. Entonces, saben que hay que generar la serie de reflectividad. Ahora, yo llamo la relación tiempo-profundidad. De hecho, eso corresponde a las velocidades. Necesitamos un wavelet, una ondícula. Ustedes usaron la Riquet. Básicamente, en el caso real, no se usa Riquet, no se usa Morlet, no se usa la Mexican Hat. Se usa una ondícula que se extrae desde los datos, algo que corresponde mejor al caso especial que estamos mirando. Pero entonces después convolucionamos con la serie de reflectividad para obtener nuestro sismograma sintético. Es este proceso que hacemos de P, densidad, impedancia, reflectividad, ondícula, sismograma sintético. Así. Aquí entonces tienen como un tipo de ejemplo, hay como una sección sísmica, el pozo se encuentra en esta posición que es en la mitad y entonces comparamos um, un, un sintético aquí en rojo con la traza sísmica aquí, o las trazas sísmicas aquí a la derecha. Entonces, hay como buenas correspondencias, pero no corresponde bien exactamente los dos. Entonces, la idea es de mejorar el empate entre los dos y es lo que llamamos el seismic two-way tie, básicamente. La idea, hay como técnicas automáticas para hacer eso ahora que se desarrollaron en los últimos 5 o 10 años y básicamente lo que hace es mover un poco el sismograma sintético automáticamente como con pequeñas distorsiones de tiempo y quitar unas muestras de tiempo así para obtener un empate óptimo, básicamente. Entonces, es un poco lo que vemos aquí en la izquierda y después se obtiene un nuevo sintético con eso. Distorsionar el sintético significa cambiar un poco las velocidades.
Entonces, con eso también obtenemos más datos sobre las velocidades que tenemos en el subsuelo. Bueno, y entonces obtenemos nuestro empate que entonces podemos usar para hacer interpretaciones para otros lugares que tenemos dentro de nuestros datos. Aquí entonces tenemos otro ejemplo. Aquí hay como un summary de lo que dije un poco antes. Así. Bueno. Bien, bien, bien. Bueno. Aquí la idea es de encontrar la zona del reservorio, pero de hecho se puede usar para encontrar todos los topes que hay cerca de nuestro pozo y así continuar con nuestra interpretación. Bueno, otro ítem interesante son los hidratos de gas, de los cuales hablamos un poco en diferentes ocasiones durante el curso. Entonces, estos hidratos de gas son como hielo de gas. Normalmente el gas es como metano, es lo que hay más en el fondo marino. Se encuentran principalmente en los sedimentos marinos, pero también se encuentran en el permafrost, por ejemplo. Entonces, son como importantes para, para diferentes casos especiales. Se forman en las tuberías, por ejemplo, en Rusia el gas viaja en tuberías y cuando la temperatura baja mucho, se generan estos hidratos de gas, tapan las tuberías o a veces las hacen explotar también, entonces es un problema debido a eso. Hay que tener cuidado de tener una buena isolación de sus tuberías para evitar eso. También hay un problema con la estabilidad de las plataformas offshore, entonces de costa afuera, porque si se destabilizan los hidratos de gas, entonces básicamente van a generar movimientos en masa y se puede como derrumbar y llevarse la plataforma. Entonces es como un gran problema también. Es un recurso potencial, entonces se podría extraer y usar el metano para como gas natural también. Hay que tener mucho cuidado porque obviamente cuando uno toma el hielo así y lo pone en otras condiciones, por ejemplo, en el barco, se expende brutalmente porque se vuelve gas libre de una vez y básicamente nos pasó en un de los barcos que casi fue como una roqueta, así entonces con la explosión de los hidratos de gas. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno recoge estos hidratos de gas y los cambios de fase que podemos obtener. Y obviamente, como el metano es un gas con efecto invernadero muy importante, entonces si se liberan estos hidratos de gas, entonces van a contribuir mucho a este efecto invernadero. Entonces hay que tomarlos en cuenta. Si me acuerdo bien, yo pienso que esos hidratos de gas, por ejemplo, se pueden encontrar
cerca de la costa Caribe, yo pienso que allá sí hay como hidratos de gas, por ejemplo. Yo no estoy seguro que haya hidratos de gas en la costa pacífica, pienso que no, pero en la costa Caribe estoy casi seguro. Bueno, aquí vemos cómo se ven estos hidratos de gas. Se ve como hielo, así. Entonces, para generar estos hidratos de gas necesitamos mucho gas, metano normalmente, unas temperaturas y unas presiones específicas que encontramos cerca del fondo marino aquí. ¿Por qué? Porque entonces después las temperaturas son demasiadas altas y no permiten la generación de los hidratos de gas. Entonces, hay que tomar todo eso en cuenta um, para eso. Bueno, el gas metano proviene sí principalmente de la producción local biogénica, pero también a veces hay gas que proviene de profundidades más altas. Como se acuerdan, uno de los buenos indicadores de los hidratos de gas es el BSR, el Bottom Simulating Reflector, en donde tenemos hidratos de gas en la parte superior y gas libre en la parte inferior, aquí. Entonces, aquí se ve bien este BSR que cruza las, la estratigrafía y es bien paralelo al fondo marino. Normalmente deberíamos ver también una polaridad inversa de nuestro reflector porque vamos de algo con más a menos velocidades. Así. Otro ejemplo, un buen BSR así siguiendo el fondo marino. Entonces, sí, aquí puse un pequeño cuidado, que entonces a veces hay datos de gas sin BSR. Si, por ejemplo, no hay acumulación de gas por debajo de los hidratos, entonces no vamos a tener un buen BSR. O, por ejemplo, si no hay mucho, no hay muchos hidratos tampoco. Bueno, entonces, no sé si tienen una pregunta para cómo terminar esta parte general sobre interpretación de datos sísmicos. Bueno, entonces voy a cambiar la presentación y si les ocurre algo, entonces me cuentan mientras se carga la presentación. Entonces, puf, puf, aquí. Vamos. Ahora vamos a pasar a la parte de sismología. Entonces, básicamente vamos a rebusar un poco de lo que sabemos de la parte segunda del curso,
de la parte ondas y todo eso. Entonces, se conecta con la parte sismología que vamos a ver en este momento. Primero, en esta primera presentación, voy a hacer como describir cosas generales. La presentación ahora la van a ver, ojalá en poco momento, como pronto. Hay más slides en la presentación de lo que voy a describir ahora, porque, porque entonces hay muchos repasos que yo pienso pueden como ver en la casa tranquilamente, sin problema. Y entonces, solamente voy a como describir y hablar de las cosas que me parecen más importantes y nuevas para esta parte del curso. No sé por qué está como tan lento. Allez, vamos. Ajá, listo. Bueno, entonces, entonces sí, esta presentación es una introducción sobre diferentes cosas interesantes. Entonces, um, principalmente los temas más interesantes aquí son el ruido, lo que llamamos el background noise, que proviene de fuentes como interesantes, los modos normales de la Tierra y la anisotropía, aunque después haya como un poco sobre la sismología extraterrestre, que es un tema muy interesante, pero que, bueno, no hay como muchas cosas tampoco sobre eso. Bueno, aquí puse una pequeña definición de la sismología. Eh, es como algo que se enfoca sobre como un estudio que se enfoca sobre los terremotos y la propagación de las ondas elásticas en general. Entonces, yo pienso que es un poco más enfocado que lo que llamamos sísmica, por ejemplo. ¿Se acuerdan de la estructura de la Tierra? La vimos al inicio, entonces tenemos las diferentes capas que definimos al principio del curso y en diferentes cursos que tienen también durante la carrera. Tenemos la primera, la litosfera. La litosfera entonces se separa en dos con la corteza y lo que hay por debajo, el manto superior. Tenemos la estenosfera, después una mesosfera también, el núcleo exterior e interior. La litosfera, estenosfera, mesosfera y núcleo interior, todos son sólidos, aunque todos sí, son como sólidos. A veces se comportan como fluidos, pero son sólidos. En sismología se hace mucho el uso de lo que llamamos tomografía. Una tomografía es la comparación, como en general es la comparación de tiempos
de viaje de unas ondas. Entonces, es por eso que hay como diferentes tipos de tomografías. Se usa también en medicina y obviamente se usa mucho en sismología para el tiempo de viaje de nuestras ondas sísmicas. Se usa porque es una manera de conocer una propiedad de las rocas que hay por debajo de nuestros pies, ¿sí? Y entonces, hacer como un mapeo de las estructuras del subsuelo basado en sus velocidades. Para la Tierra se hace como modelos globales. Tenemos aquí un de estos modelos y, por ejemplo, tenemos diferentes profundidades. La de 150 kilómetros arriba a la izquierda, donde vemos bien, por ejemplo, la posición de las dorsales en rojo, donde tenemos básicamente unas, aquí tenemos el rift en Etiopía también, y toda esta parte, aquí, tengo que cambiar de color, toda esta parte aquí, donde entonces tenemos también muchas dorsales. Uh, corresponden a anomalías negativas de, de las velocidades de las ondas P. Negativas porque son con más calor, más fundido, y entonces viajan más lentamente las ondas en estos materiales. Cuando vamos a más altas profundidades, básicamente lo que decimos es que todo se ve como un big mess, ¿sí? Es como muy caótico, así, con todas las cosas en todos lados. No hay como una buena organización de las cosas en la mitad del manto. Es un poco como pensar que el manto es como un tipo de lavadora, así que está como mezclando bien todo el material que está por debajo. Entonces, en la mitad del manto hay este proceso de homogeneización debido a la convección o las convecciones. Entonces, es por eso que no hay tanta estructura en esta parte. En la parte cerca del límite entre el núcleo externo y el manto, aquí tenemos un poco mejor de organización, pero no es la organización que teníamos cerca de la superficie. Son cuerpos grandes que yo no pienso que todavía se explicó por qué están allá, pero son cuerpos muy largos, muy espesos de material con una velocidad un poco diferente de lo que hay en las otras partes del manto. Entonces, hay gente que piensa también que son como un tipo de cementerios de los slabs o una idea de este tipo, de este estilo, pero en realidad no se sabe muy bien por qué están allá, todavía cerca del límite con el núcleo. Para entender lo que está pasando adentro, entonces tenemos la tomografía, pero también necesitamos usar otros datos, otras medidas, otros estudios. Se usa mucho, por ejemplo, la física mineral con la petrofísica, la mineralogía, incluyendo datos experimentales y modelizaciones. Se usa mucho la geoquímica, por ejemplo, saber de dónde vienen los diferentes materiales que tenemos
aquí en superficie ayuda. Saber si una lava proviene de una profundidad de 100 o 500, quizás no, pero 100 o 200 kilómetros de profundidad ayuda. También si hay mezcla, si no hay mezcla. Y obviamente unos modelamientos geodinámicos, saber cómo puede funcionar el intercambio de calor y de materiales dentro del manto. Eso es muy importante. Yo pienso, ok. Aquí puse unas cositas sobre las dos cortezas. La corteza oceánica, por ejemplo, donde tenemos diferentes capas. Tenemos los sedimentos, no siempre, pero en muchos casos sí, tenemos sedimentos. Obviamente encima de los sedimentos tenemos agua, pero bueno, tenemos sedimentos. Después tenemos los pilolavas. Después tenemos los diques de basalto. Y después gabbros en diferentes capas también. Aquí se ve como si fuera algo muy bien estructurado. Francamente, todo también es un poco un mes también. Hay que ver que la inyección de diques se hace un poco en diferentes pulsos, así se meten por donde es posible y entonces la corteza oceánica que se obtiene es mucho más, ¿cómo decir? Tiene mucho menos organización que lo que vemos con una linda pequeña cross-sección así. Entonces, a veces la dorsal también cambia de régimen, inyecta más o menos lava o tiene menos o más actividad. Entonces, también la corteza oceánica cambia de carácter con el tiempo. Entonces, es mucho más heterogénea de lo que pensamos. La corteza continental está, bueno, tenemos normalmente la corteza superior, la corteza inferior y por debajo el manto superior. Entonces, en la mitad tenemos, entre el manto y la corteza, tenemos el ojo del principio del siglo XX, Andrija Morovičić. Entonces, él es la persona que hizo como esta definición de esta discontinuidad. Entonces, los datos que él usó para hacer este tipo de interpretación es básicamente lo que vemos a la derecha aquí con los autochrones, las curvas de tiempo. Aquí puse entonces dos pequeñas preguntas. ¿Qué tipo de ondas o de propagación de ondas tenemos en esta gráfica? Y me pueden como decir de una vez unas velocidades de estas ondas. Ok, sí tenemos ondas P y ondas S, pero esos son los tipos de ondas. Yo quiero los tipos de propagación de ondas. Entonces, si son directas, reflejadas, refractadas, ondas de superficie de pronto, que se propagan de una manera diferente.
¿Qué vemos en este caso? Bueno, y ¿cuáles? Aquí tenemos dos letras, las G y las Ns. Entonces, ¿cuáles son directas y cuáles son refractadas? ¿Y por qué me dices que N es refractada, por ejemplo? ¿Cuáles son tus argumentos? Ok, eso podría ser como un de los argumentos. Cuando dices menor pendiente es porque la pendiente está como proporcional a uno sobre la velocidad. Entonces, en este caso, sí, básicamente me estás diciendo que hay unas que viajan más con velocidades más altas que las otras. Yo no sé si han visto también, pero parece que que tienen G básicamente pasan más o menos por el origen también. Entonces, algo que no pasa con estas así. Entonces, la G es como la directa que tenemos aquí y las N son las refractadas. Em, entonces, si que la PN es la refractada de la P, entonces refractada de la P, entonces, ¿cuál sería su velocidad? ¿Podrías como decir de una vez? ¿O los demás también? Bueno, yo no sé si entonces se acuerdan, pero cuando hablamos de las ondas, de los tipos de ondas y de los tipos de propagaciones, eh, les dije que el cambio de la corteza y del manto correspondía a un cambio de velocidad de las ondas P de una velocidad entre 7 algo a 8. Entonces, la P que va dentro del manto, la refractada que va así, va a tener una velocidad de 8 kilómetros por segundo, más o menos. Es como un marcador muy importante, muy clásico, muy común. Ya llegamos en el manto, en este caso. Entonces, um, el científico usó las ondas, básicamente estas dos ondas para caracterizar las velocidades y el espesor de la corteza en Croacia, básicamente. Pero entonces se puede usar de la misma manera en otros lugares. Muy importante.
Bueno, aquí puse entonces las velocidades refractadas y directas, básicamente, en este caso. Ok, ok. Bueno, puf, puf, aquí son como datos sobre el manto. Pienso que eso ya lo vieron en otros cursos. También de eso se habla más en geodinámica, donde se ve un poco mejor la convección y todo eso. Entonces no quiero hablar más de eso. Ya dije que era como un mes en el manto. Aquí hay un pequeño corte dentro de una tomografía. Entonces se ve bien, por ejemplo, en azul que va bajando así en el manto. Se ve muy bien la posición de el slab, por ejemplo. En los últimos años, en los últimos 5 años, han salido muchas tomografías nuevas sobre Colombia. Entonces, si quieren ver unas de estas tomografías, yo pienso que pueden como encontrarlas fácilmente en Internet para ver exactamente la posición del slab, saber si, por ejemplo, tenemos la organización de las placas en subducción, hasta qué punto va la placa Caribe hacia el sur, si toca Bucaramanga, si no toca el nido sísmico de Bucaramanga. Todas estas cosas se pueden investigar con buenas tomografías. Las últimas del Caribe, por ejemplo, mostraron que hay diferentes segmentos de la placa Caribe en subducción. Entonces, muy interesante. Salió en 2021. Si les interesa, les puedo poner el artículo en el bloque neón, si quieren. ¿Sí? Me dicen en el chat si quieren ver y leer el artículo. Bueno. Bueno, aquí puse un poco de este límite nucleomanto porque a veces se imagina que el límite es como algo muy fino, así pasamos del manto al núcleo y ya, pero no, en el límite de segundo, así, entre el manto y el núcleo es más una capa, así que puede ser de como unos kilómetros de ancho, así cerca entre el manto inferior y el núcleo. Hay muchos intercambios que sean como térmicos o químicos entre las dos capas en este lugar. Entonces, algo más complicado. Bueno, el núcleo, sí, yo no voy a definirlo de nuevo, porque entonces yo pienso que vieron estas cosas en geofísica. Bueno, aquí entonces puse unos datos. Um, Lo único sería que entonces nuestro pequeño núcleo interno de pronto tiene un núcleo interno um, debido a la presión más alta que hay en este punto. También puse que V norte-sur es más grande que V Ecuador. Lo que quiero decir con eso es que hay una anisotropía de las velocidades dentro del núcleo. Entonces, las velocidades viajan más rápidamente en una dirección que en otra dirección. Ok. Bueno, entonces algo que es interesante es
ruido sísmico de fondo, the background noise de la Tierra. Y entonces, si ustedes ponen un sismógrafo de larga banda o de ancha larga, ¿cómo se dice? De banda ancha, en un lugar, van a obtener para frecuencias bajas el tipo de gráfica que ven en esta slide. Entonces, hay frecuencias en las cuales hay más ruido que en otras. Y estos, donde hay ruido, los llamamos los microseísmos o los hums, así, hums. Entonces, de la Tierra. Y básicamente corresponden a muchos ruidos que tenemos debido a la atmósfera y al océano en general, y especialmente de las olas del océano y de la interacción de estas olas con la costa, básicamente. Entonces, eso es un ruido que tenemos en todas partes, que podemos aprovechar para estudiar la Tierra también. Entonces es como si tuviéramos una fuente sísmica permanente en la Tierra para hacer nuestros estudios. Entonces, por ejemplo, aquí este pico microsísmico, the microseismic peak, corresponde entonces a la interacción de las olas del océano que tenemos aquí. Y el pequeño aquí es la interacción con la costa. No sé, una analogía de tener como esta fuente sísmica permanente es un poco como en el cuerpo humano, por ejemplo, tenemos una fuente sísmica permanente también. En este caso es el corazón, así que podemos usar como fuente sísmica para hacer unos estudios sísmicos del cuerpo humano. Yo sé que hay unas personas que intentaron hacer eso. Funciona relativamente bien, aunque no sea como súper chévere tampoco, porque no hay una resolución um, muy alta, pero bueno, el corazón básicamente puede usarse como pequeñas explosiones así dentro del cuerpo para hacer una tomografía, por ejemplo, del cuerpo humano. Entonces, es un tipo de fuente que tenemos todo el tiempo también. Bueno, entonces voy a parar aquí. La próxima vez empezaremos los modos normales de la Tierra, que son estas vibraciones propias de toda la Tierra cuando hay sismos muy grandes. Y entonces, no sé si tienen una pequeña pregunta ahora, antes de terminar. Bueno, entonces, ¿y los demás? Ok, gracias. Entonces, nos vemos la próxima semana, el miércoles, para hablar de eso, que es un tema súper interesante también. Tengan un buen fin de semana también.